Tenemos hoy en la sala VIP de Periodista Digital a una periodista a la que leemos con fruición, además la vemos en televisión y la escuchamos en la cadena SER. Es una de estas periodistas que hacen épica de lo cotidiano, hacen del costumbrismo casi un género de acción, una especie de Indiana Jones a lo doméstico. Y ha sacado su primera novela, que es una novela de autoficción. Los parques de atracciones también cierran. Es una novela donde hay humor, donde hay ironía, pero también hay muchísima ternura y pasajes de mucho dolor, porque es una novela que arranca con una nevera que no está todo lo llena que debería estar y acaba con 2 docenas de huevos. Y en ese tránsito entre abrir la nevera y acabar con 2 docenas de huevos, hay el cambio de la protagonista del libro, que es la propia autora, que pasa de ser el objeto de cuidados a ser cuidadora, de ser hija a ser casi madre de sus padres. Estoy hablando de Ángeles Caballero y tengo la suerte de que haya venido aquí a estar con nosotros. Es un placer. Bueno, ¿por qué debutas en la novela con una autoficción? Porque el contenido, aunque está tu sello de los que te seguimos, es duro el contenido del libro. Pues mira, yo creo que primero parte de una absoluta inconsciencia por mi parte y osadía de considerar que puede ser interesante el contar esta etapa de mi vida. Es también, puede que sea un punto casi de narcisismo también, pero yo creo que a lo largo de todo este tiempo de cuidados me he ido encontrando a mucha gente que ha vivido escenas muy parecidas a las que cuento yo en el libro. Y luego, porque me parecía que al final el contar esta época de nuestras vidas, que yo creo que tienen y tendrán muchísimas personas, es casi lo que menos pudor me ha dado contar, porque como es algo que he vivido, no necesito contrastarlo. Y es sobre todo el hecho de que sea una autoficción, es que es una manera particularísima de cómo lo he vivido y cómo lo he sentido. Además, inevitablemente está el rol de la cuidadora, cómo te conviertes tú en cuidadora de tus padres. Yo leyendo el libro me venía la sensación, una cosa, que es que se hablaba siempre mucho del rol del cuidador. Yo me acuerdo de la etapa de gobierno de Zapatero, era como que era un tema, parece que no estamos cuidando a los que cuidan, de repente llegó la crisis de 2008, pasaron las prioridades a otro lugar, pero seguimos en eso y sigue habiendo gente que necesita cuidados y personas que hacen tienen el rol de cuidadores. Sí, yo creo que lleva implícita una especie de bomba de relojería a la cual es un elefante que ocupa demasiado hueco en la habitación, pero que miramos de reojo a ver si por casualidad nos hacemos los despistados, ¿no? Porque estamos en un momento en el que no solo hay una baja natalidad, sino que como hay tantos ancianos, eso se mezcla con una tercera pata que es la mayor esperanza de vida, con lo cual hay mucha gente, como diría mi suegro, que tiene 90 años y que dice, siempre le decimos, estás estupendo, y siempre dice, es solo la fachada. Entonces es verdad que hay muchísima gente que requiere cuidados y además no solo gente mayor. Estamos hablando de cualquier tipo de persona que tiene un grado de dependencia o que le falta autonomía por alguna enfermedad degenerativa que hace que requiere un cuidado. Decía hace poco una grande Maruja Torres en una entrevista que las nuevas viejas, se incluía ella en la categoría, eran una especie nueva, porque dice, claro, dice, yo tenía en la memoria lo que eran las señoras de 80 años cuando yo tenía 30, claro, ahora las de 80, se incluía ella, decía, no somos así, con lo que somos una especie nueva. No puedo aportar nada a lo que diga Maruja Torres porque ojalá ser una especie en extinción como es ella en el oficio y como persona. Y en la vida directamente. Exacto. El libro también es, aparte de contar esta relación, se cuentan muchos secretos familiares, ahora te preguntaré si te ha pasado factura o no. Es también un fresco, un retrato tú eres de Getafe, un Getafe en el que naces en los años 70, que no es el Getafe actual, no es la ciudad dormitorio que hay al sur de Madrid, que es ahora, es más pueblo que ciudad dormitorio, aunque esa parte de pueblo yo creo que los barrios en general en Madrid lo siguen teniendo y eso está muy bien. Se mantiene. Claro, es el retrato de una familia de clase media alta, de clase trabajadora, que asciende socialmente, el ascensor social creíamos que funcionaba en aquel momento. Ese retrato de esa sociedad de la que venimos muchos, de esa clase social, da la sensación, leyendo el libro, que, jolín, en qué momento, como decía Vargas Llosa, en qué momento se jodió el Perú, en qué momento esa sensación de, pues un Manolo y la Juli, gracias a su trabajo, pero criaturas de posguerra pueden llegar a mejorar la vida y sus hijas mejorar, da la sensación que se ha quebrado. Yo creo que ahora seríamos incapaces de hacer ese retrato de una familia.
Pues fíjate, no lo tengo tan claro, pero yo creo que hay probablemente haya muchísimos Manolos y muchísimas Julis por ahí, por muchos sitios de España, a los que les haya pasado un poco lo mismo. Gente que a través de muchísimo esfuerzo, muchísimo tesón, eh, y una generación de españoles muy acostumbrada a echarse cosas a sus espaldas y donde estaba muy mal visto quejarse. Por eso yo creo que hay una especie de fricción generacional, cuando siempre, según vamos envejeciendo, nos pensamos que los que vienen detrás se quejan demasiado. Y yo creo que a veces eso tiene un punto de injusticia. Pero es verdad que con el tema del ascensor social está muy puesto en entredicho. Yo siempre pienso que al final, la educación, quiero decir, estoy pensando en una universidad o incluso el ambiente laboral que podemos tener, no deja de ser también de tener un punto de cierto ascensor social. Y yo no sé si por educación de mis padres o porque la vida me ha llevado por ese camino, yo es algo que siempre temo mucho y que estoy haciendo en mi casa junto, por supuesto, con mi marido. Hacemos un enorme esfuerzo por vencer todo aquello que nos lleve a la burbuja y a la endogamia, por nosotros mismos y también por nuestros hijos. Mis hijos han crecido con unos abuelos en Getafe, con otros en Chamberí, yendo a colegios en barrios acomodados y yendo a practicar deporte a barrios donde la situación es mucho más complicada, y no es que lo hayamos querido hacer para quedar de guays y ser súper transversales, sino porque nos parecía que el hecho de que fueran conscientes de otras realidades, ellos han crecido en un entorno, el mío era privilegiado, pero el de ellos es aún más privilegiado. Entonces eso yo creo que es un tema en el que yo hago un enorme esfuerzo. Observo mucha tendencia a lo mejor a la endogamia en determinados niveles socioeconómicos, y eso es algo que me parece, pienso, esa gente se está perdiendo a mucha otra gente muy interesante por el hecho de parecer que tienen predestinado que van a estudiar en los mismos sitios que sus padres, van a veranear en el mismo sitio que sus padres y se van a ennoviar con los hijos de los amigos de sus padres. Todo eso siempre, como las casas reales, directamente. Eso siempre me ha generado, por supuesto, respeto y que cada una haga lo que quiera, pero a mí me ha gustado siempre picotear. Si no, igual no estaría casada con un señor estupendo de Chamberí. O sea, que yo creía en el ascensor social y él no tuvo ningún tipo de prejuicio a la hora de entablar una relación conmigo, lo cual me ha parecido estupendo siempre. Hablando de prejuicios, esta España que tú retratas, creo que no es cuando hablamos de la España de los 80 siempre nos viene a la cabeza una serie de imágenes. La Movida, Alaska, Almodóvar. Claro, tú la España que retratas es un poco la de la clase media, no es una gran ciudad como pueden ser Madrid o Barcelona, es un pueblo, bueno, esa España donde, como bien dices, en un momento del libro se escuchaba más a Rocío Jurado que a Serrat. Sí. Yo he querido ahí, también, si me apuras, hacer una especie de reivindicación, tú que me conoces además, un poco de ese tipo de cultura popular y de esos nombres propios, que ahora hay una parte incluso de la intelectualidad que se encarga de... a ver, no vamos a hablar de apropiación porque sería un poco pretencioso por nuestra parte, ¿no? Pero el querer convertir... A mí, por ejemplo, hay personas, hay mujeres como Rocío Jurado, como Lola Flores, que todo lo que sea que permanezcan vivas en nuestra memoria, me parece estupendo que las conviertan en el icono de lo que cada uno quiera. Claro. Pero es verdad que siempre pienso que hay una época en nuestras vidas en las cuales decir que te gustaban estas determinadas personas o que habías ido a ver tu primera obra de teatro, como es mi caso, fue una de Lina Morgan y mi primer concierto fue Rafael. Eso marca, ¿eh? Es eso tiene una que manera, marcar. claro, de ahí ahora entiendes muchas cosas, supongo, de mí. Pero es verdad que eso, mis padres no lo hacían por ningún tipo de postureo, era porque eran quienes les gustaban a ellos, igual que en el coche llevábamos a Isabel Pantoja y a Luis Cobos. Y como era quienes les gustaban a ellos, pues consideraban que a la niña también se le compartía esta actividad de ocio, claro, o esta actividad cultural. Pero ¿qué ocurre? Que al final ahí va pasando el tiempo y tú, como has crecido con esos referentes, te parece no solo que son los referentes del resto, sino que te parece, bueno, pues que es normal que a unos les guste un cantante y a ti te gusten otros. Es verdad que alguna vez he recibido alguna mirada un poco de...
ya estás tú con tus cosas. Es que tú, esta cosa como intentar meterte en una especie de cliché o de caja de señora un poco con unos gustos un poco anticuados, poco refinados o poco intelectuales o poco burgueses, ¿no? Y siempre me ha dado cierta rabia y cierto coraje, que era una palabra que decía mucho mi madre. Y ahora yo también te confieso que de vez en cuando me río con una risa un poco malvada cuando veo que quieren convertir a algunas de estas mujeres, ahora vienen muchos a descubrirlas. Claro, claro, es que es un icono. Bueno, a mí me parece fenomenal que Rafael actúe y que sea eterno y actúe en todo tipo de festivales rodeados de gente muy moderna que yo desconozco quiénes son. Pero claro, haber visto a Rafael en el Teatro Monumental hace casi 40 años, esta es un privilegio que yo he tenido, entonces es un poco de, a ver, no me vengas ahora a contar a mí quién era este señor o esta señora, y sobre todo porque además se quedan con la parte de esos personajes que les gusta y con la que pueden quedar bien. Claro. Porque buena parte de esos personajes tuvieron en su vida quizá una manera de enfrentarse a la vida y de afrontar y unas decisiones, incluso una parte ideológica de la que abominarían ahora, claro, sí. Pero también yo reniego de una parte de mí y de la persona que yo era, porque se supone que todos vamos evolucionando en una dirección o en otra, pero esto de querer permanecer inmóvil o de quedarse con una parte sin quedarse con el todo siempre me hace un poco de gracia. Bueno, eso es lo de llevarse como es lo del asco a su sardina, que Exacto. Eso siempre... Claro, bueno, Rocío Jurado aparece constantemente en el libro de referencias y hay un adjetivo que te tengo que preguntar por él leyendo la novela, que hay un momento en el que hablas de una conversación que tienes con tu padre y dices, la frase textual, no la recuerdo textualmente, pero viene a decir algo así como, se quedó sorprendido ante el rociojuradismo de mi respuesta, que es una respuesta rociojuradiana. Pues mira, el rociojuradismo es algo que me corre a mí por las venas, igual que soy donante universal de mi grupo sanguíneo. Es una manera... muchas veces entregada y apasionada de ver el mundo. Hemos conocido, porque ha sido un personaje que ha sido tan repetido, incluso después de tantos años ya que hace que ha fallecido, pero a uno le cuesta mucho ver a esa Rocío Jurado vulnerable, enferma, e incluso con un momento de sufrimiento y un perfil bajo. Entonces yo con el Es que no lo tuvo nunca, además. Claro, pero el rociojuradismo lo intuyo como cuando... Yo fíjate que procuro no ser demasiado rotunda en mis opiniones muchas veces, porque he cambiado muchas veces de opinión y las que me quedan por cambiar, pero con el rociojuradismo hay con determinadas cosas. Entonces yo creo que con los afectos, y en este caso con la relación con mis padres, la relación con mis hijos, la relación con mi marido, la relación con mi hermana, he tenido siempre una sensación de rociojuradismo en el cual... hay que ser lo más pesado posible y decirle a toda esa gente lo mucho que le quieres o lo mucho que te enfada determinada o lo mucho que te entristece algo que haya podido hacerse o decirse. Y esa frase, quiero decir, uno con sus padres muchas veces pues procura no decepcionar y procura portarse bien, pero en este caso supongo que me salió del alma y de las entrañas lo que le dijera a mi padre en ese momento. Son muy de folclórica, desde luego lo de hablar desde las entrañas. Bueno, prueba de la vigencia, estamos teniendo esta conversación apenas unos días después de que Rosalía reinterpretase la canción de Rocío Jurado, Se nos rompió el amor. Sí, es una maravilla de homenaje. Y yo que me encanta Rosalía, que he ido a ver en concierto a Rosalía y me ha parecido, todavía no he cerrado la mandíbula después de aquel concierto, pero yo una de las espinas que tengo clavadas es no haber podido ver nunca a Rocío Jurado en un concierto. Y entonces yo me quedo con Rocío, pero me parece que ahí, como dice Martín Bianchi, se juntó la Santísima Trinidad, Rosalía, Manuela Alejandro y Rocío Jurado, y ahí la verdad es que eso fue una implosión absoluta, y me parece que sigue siendo, sobre todo, no tanto por Rocío, que por supuesto también, pero aquí lo de Manuela Alejandro es de otro planeta. Desde luego. No, siempre hay gente que llevan tiempo, yo firmo todos los años cuando le piden el premio Príncipe de Asturias de las Artes y no se lo dan nunca a Manuel Alejandro.
Sí, estamos a tiempo. sí. Se me murió Javier Marías y que le hubieran dado el Nobel, o sea que no paro de gestionar E decepciones. Ibáñez, que también se lo pedían Claro, el príncipe de Asturias y nada. Bueno, estos iconos de la cultura popular que nos han construido está muy bien que lo totalmente. reivindiquemos. Hay un párrafo en el libro que me gustaría leer, no queda esto muy televisivo lo de leer en directo, pero bueno, Bueno, si es cortito ya quedará es un bien. acto casi revolucionario leer hoy en día, que era, a ver dónde lo tengo, habla en este párrafo, para poner en contexto a los que nos estén viendo, sobre ese mundo que tú construiste con tus padres en salas de espera, pasaste muchas horas en salas de espera, y se convirtieron casi en confesionarios improvisados. Y hablas de cómo se administran este tipo de situaciones cuando, como bien decimos, los padres se convierten casi más en hijos. Y dices, aprendí a administrar los silencios y las informaciones, me doctoré en mentiras piadosas y en desahogos con desconocidos, comprobé que todos los miedos se parecen mucho, el vértigo de lo que viene, que cuidar de alguien es un pegamento mucho más fuerte que la ideología. Es, bueno, un párrafo breve, pero dice muchas cosas. Bueno, es que yo creo que en esas salas de espera, las que he pasado tantas horas, me acompañaban muchísimas personas que probablemente hayan tenido sensaciones muy parecidas. Yo creo que los que han cuidado, cuidan y cuidarán, hay muchas cosas que se parecen. Los olores, los escenarios, o sea, los centros de salud se parecen mucho todos y los hospitales también. Y las batas blancas de los médicos. No pretendo parecer una imagen como poética, pero todas esas cosas se acaban pareciendo mucho. Entonces, bueno, en ese momento en el que tú ya le ves las orejas al lobo, porque se las han visto tus padres y porque ya ha habido un diagnóstico que han entendido perfectamente. En un caso, mi padre lo asumió y quería enterarse de todas, y le hacía muchas preguntas a los médicos. Mi madre no quería saber nada. No quería ni siquiera pronunciar la palabra cáncer porque no la pronunció estando sana, no la quería ni mucho menos pronunciar cuando estaba enfermo mi padre o ella, pero es verdad que es ahí cuando te das cuenta de que se están abriendo puertas que te permanecían cerradas por el mero hecho de ser la pequeña de la familia. Entonces, cuando ves que se abre una puerta, creo que ha sido de los momentos en los que más callada he estado a lo largo de mi vida, y mira que me cuesta a mí estar callada, pero era un momento en el que estar esperando mientras estás pendiente, como estará, supongo que mucha gente de la que nos esté viendo se sentirá identificada cuando estás con ese número que está lleno de letras y de números y estás pensando a ver cuándo me toca, que no se nos escape, y está sonando ese pitido en una sala de espera que te avisa de que tienes que entrar. Ese momento, o sea, ahí en ese momento que uno de los, en este caso tanto tu padre como tu madre, decida que ha llegado el momento de que tengas algo, no necesariamente por te voy a dar la combinación secreta de los números, no, era un hecho de, bueno, tú como sabes, pasó no sé qué, y tú digas, no lo sé, pero administres ese silencio porque sepas que tiene ganas de contártelo o de decirte algo que a lo mejor no te lo ha dicho nunca y que cree que ha llegado el momento. En el fondo es una manera de qué confianza llegaron a tener ambos en mí y cómo depositaron en mí lo que era y lo que quedaba. Y la lo historia que quedaba, de toda la familia, claro, en el fondo. y lo que quedaba de ellos, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, hubo un día en que me dijo, te voy a dar un poder para que puedas hacer tú cosas, pues bueno, si tienes que tomar una decisión o tienes que tal, porque yo ya estoy bastante enfermo. Y me acuerdo que ese día fui al notario, porque no sé qué íbamos a vender, no me acuerdo, no era algo de gran, pero bueno, era una propiedad, yo que sé, un terrenito, un tal. Y me acuerdo que me dijo el notario, y vio el poder, yo dije, yo traigo aquí el poder, y yo entregué mi carpetita, pero yo esa carpetita la había leído, es lo justo. Y me acuerdo que me dijo, tienes que estar orgullosa porque tu padre te ha dado el poder total para hacer y deshacer lo que quieras. Y yo de repente me hice un respingo en la sala y me pareció una manera de decirme te quiero con un puñetero papel notarial. Notarial, que es la cosa menos romántica sí, del la mundo, cosa pero... menos romántica, más fría y más... Y donde tiene que ir uno muy cerebral y muy poco Rocío Jurado. Ahí hay que ir con las más ideas un poco... que Jurado, diríamos, en ese momento. Más frías. Y me pareció un momento de... Pero desde sobre luego. Todo eso, y aprendí también a administrar las informaciones. No era tanto porque me pidiera el cuerpo de hacer una rueda de prensa, nada más acabar de tal, sino porque había determinadas informaciones que involucraban a una serie de personas en las cuales yo aprendí muchísimo a respetar por qué esas otras personas no me habían hecho saber nada de esto.
y también incluso por cierta intimidad de mis padres, de si en este momento me acaban de contar esto es porque para ellos era importante, incluso informaciones médicas de las que yo era consciente y tomaba nota. Yo había personas de mi familia en las que algunas me las guardé para sacarlas como en diferido o directamente algunas me las quedé, pero no fue por una cuestión de me lo quedo porque así voy a tener yo un acceso a la información, sino porque a veces me parecía que podía hacer más daño que otra cosa. No iba a solucionar lo que estaba pasando, que era que mi padre y mi madre se estaban muriendo, con lo cual, ¿para qué vas a dar un extra de sufrimiento, un extra de más pena a la pena. dolor? Entonces, Claro. bueno, eso aprendes también a guardártelo en una cajita. Oye, Isabel Allende decía que cada vez que escribía de su familia que siempre le caía bronca. Bueno, tú en el libro cuentas muchas cosas, por ejemplo, de un problema de tu madre, no hago spoiler para que la gente que lea la novela, además está contado con una delicadeza exquisita, incluso con humor en ocasiones, porque las tragedias también tienen ese punto de comedia a veces. ¿Ha habido reacción por parte de la familia? Bueno, solamente puedo decir que hasta ahora, y si ha habido alguien que se ha enfadado conmigo, no me lo ha hecho saber, lo cual está muy bien. Mi hermana se ha leído el libro y le ha encantado. No solo le ha encantado, sino que ha tenido la enorme generosidad de venirse aquí. Se va esta semana. Ha estado 6 semanas, ha venido a todas las presentaciones. Vino a Barcelona, vino a Madrid. Mañana la hacemos en Getafe, con lo cual es un cierre y un fin de fiesta extraordinario. Mis tíos, mis primos, muchos se han enterado de cosas por las que he pasado yo, porque soy la que lo cuenta, pero que la manera en la que hemos pasado parte de la familia sobre todo esto, y no tengo sino palabras de agradecimiento, porque la sensación o la frase más común que tengo es: ¿por qué no nos lo has dicho lo que lo estabas pasando? Porque habríamos intentado ayudarte más, ¿no? De hecho, mira, esta mañana me ha escrito una compañera de colegio de las pastoras de Getafe con las que estudié hasta los 17 años y me ha dicho: me ha emocionado muchísimo el libro, pero me hubiera encantado que me lo contaras para cuando has venido a Getafe y has estado en el hospital. Yo la he visto a esa compañera, me la he encontrado alguna vez. Nos hubiéramos tomado algo para que por lo menos descomprimieras todo aquello por lo que estabas pasando. Con lo cual está bien, que no suene a reproche, sino a ahí. Podíamos haberlo hecho de otra manera, pero podíamos haberlo hecho todos. Pero todos lo podemos, exactamente. Sí, todos podíamos haberlo hecho infinitamente peor. Lo hicimos como nos salió a cada uno del cuerpo y no hay que juzgar lo justo. Autora de frases que tienes maravillosas, yo algunas las suscribo, como es esto que dice siempre que hay más política a veces en la prensa del corazón que en las portadas de los periódicos. Yo me acordé más que nunca de esta frase y además te vi hablar de ello en La Sexta, cuando de repente nos encontramos todos aquella portada de Ana Obregón en el Ola con su hija, luego descubrimos que hija nieta, Ana Sandra, y recuerdo, no me acuerdo quién era, sí recuerdo que había un contertulio hablando de este tema y tú le dijiste, dice, es que si leyeseis más el Ola descubriríais que hay más ideología de lo que os pensáis. Sí, yo creo que a mí a veces me hace gracia, yo como soy un poquito omnívora y como un poco de todo, igual que por las mañanas hago el ejercicio de ver las portadas de los distintos periódicos y notas que una misma noticia, el mero hecho, y ya lo sabemos todos, de la elección de las fotos, de la elección de las palabras que se utilizan en un titular, son una declaración de intenciones. Un poco con las revistas del corazón pasa lo mismo, pero yo creo que con las revistas del corazón pasa un poco como lo que hablábamos antes de ciertos referentes populares. Yo iba en el autobús y he visto a una señora que ha sacado la revista Pronto. Y entonces estaba rodeada de tal y se ha cambiado de sitio para irse a la última fila y escondida ha abierto la revista Pronto. Me ha llamado muchísimo la atención, no es que esta anécdota la tenga preparada para hablar hoy contigo, pero me ha parecido muy significativo que si uno abre un periódico británico formato sábana, estaría encantado de abrirlo y de demostrar que estás leyendo el New York Times, pero sin embargo para la revista Pronto te escondes en pues no señora, tiene usted que enseñarlo con muchísimo orgullo, como el que va jugando al móvil o el que va escuchando música o el que va mirando por la ventana. Entonces me parece que la prensa del corazón nos retrata de una manera escandalosa. Se ve la evolución social de España completamente. Nos retrata la manera en la que se escogen los temas y las imágenes
y nos audita a nosotros por cómo reaccionamos en ella. O sea, si ves a una mujer con poca ropa, puede haber muchas reacciones, pero si dices, anda que esta menuda fresca, eres de una manera. Y si estás diciendo, pues Sole, yo quisiera yo tener la autoestima para ir enseñando así, da igual, la lorza o ese muslo espectacular. Es una manera también que se tiene de reaccionar y de vernos a nosotros mismos y lo que opinamos en todo tipo de temas, ¿no? Porque puede haber gente que se case 5 veces y entonces se le diga que no ha tenido suerte en el amor, y dependiendo de quién sea o dependiendo de la imagen que tengamos nosotros o de en qué cajita o en qué epígrafe tengamos nosotros metido a ese personaje, nos parezca un ligón empedernido o nos parezca pues una fresca, por no decir otra cosa, porque somos gente educada, ¿no? Pero esta cosa que va incluso más allá del machismo, feminismo a la hora de analizarnos, sino que muchas veces hay más clasismo que otra cosa en nuestra manera de percibir a los personajes. Sí, porque según quien lo haga, si hay lo muchas juzgamos. Posesiones, pues bueno, es que claro, tuvo mala suerte, tal. Pero como haya hombres y mujeres seguros de sí mismos que cambian de pareja o cambian de ligue como les venga en gana, ahí nos sale el Antiguo Testamento por completo. Y además en el caso de Ana Obregón se vio claramente cómo gente que suele despreciar la prensa del corazón entró en el tema para defenderla o para criticarla, de manera que sin máscaras, de lo cual yo me alegré, digo, por fin ven que el debate va más allá de lo que pueda interesar o no. Yo creo que eso fue un buen momento en general, me atrevo a decir, para el oficio en general. Igual que siempre he pensado que el momento, no es porque yo ahora colabore con ellos, pero el momento en el que el país llevó a tema de portada el documental sobre Rocío Carrasco, me parece que es una manera de conectar y de conectar perfectamente con la calle. O sea, hay temas de los que habla la calle, claro, de los que habla la calle, pero que no se trata de voy a hacer una concesión, de una vez cada 4 meses me voy a permitir ser meter popular. un tema ligero, sino que yo creo que hay temas, y yo creo que en este caso los vientres de alquiler, la violencia machista, la violencia vicaria, la luz de gas, qué opinamos de un tema o de otro, es un tema que es pura política, que es puro qué pasa en este país y que probablemente recibe mucha más atención por parte de toda la gente, de los vecinos y las vecinas de cualquier sitio, que el hecho de que aparezca algo en el BOE, que al final eso es muy importante porque todas las políticas son las que deciden. Pero cómo permea la sociedad es distinto. Es brutal. Entonces a mí me parece que es una manera en la que alguien, el responsable de un medio, me da igual que sea capaz de ver que es compatible hablar de quién ha nombrado Pedro Sánchez miembros de su gabinete y de repente meterlo con un tema que sea fundamental y de lo que se hable, da igual en el deporte, o sea, el hecho de que Shakira haya aceptado 3 años de cárcel en su juicio es una manera de hablar brutal sobre qué opinamos de pagar impuestos, si nos gusta pagar impuestos, qué significa que convertir en ídolos, de construir, claro, de convertir en ídolos a evasores fiscales. A mí todo eso pero quiero decir, y tampoco hay que hiperventilar y ponerse una camiseta de esto, pero me parece que es un debate que es que muchas veces esos temas son estupendos para abrir en conversación. Los que tenemos hijos, además, es una manera de conectar. Cuando se mudaron los youtubers a Andorra, fue una manera estupenda de abrir conversación con mi hijo, que va a cumplir 13 años y que desde luego el tema de pagar o no impuestos le habría traído al fresco si no fuera porque unos cuantos de las personas que decidieron irse a Andorra y preguntó en casa por qué se van a Andorra. Pues ya está. Sí, es una manera de abrir debates. Otra de las cosas que tiene Ángeles Caballero, define como nadie. En eso me recuerdas mucho a Carmen Rigal, otra mujer a la que admiramos muchísimo. Favor. Y me han preparado aquí una batería de fotos para que Ángeles Caballero haga lo que mejor sabe hacer. Bueno, pues venga, vamos a ver si nos la suelten. Hombre, por favor. Pues mira, yo creo que es un hombre frío, es un hombre que proyecta muchísima frialdad y al mismo tiempo que proyecta una templanza. O sea, yo no habría sobrevivido a un 0,5% de lo que ha pasado él. No tanto otros gobernantes, me parece un superviviente, me parece que es alguien que debe dejar de confiar tanto en tener la flor en el culo, o sea, el gol en el minuto 98, pero
yo creo que no sé cómo le tratará la historia, yo no me atrevo a decirlo, pero yo creo que bueno, que es un hombre que con una capacidad de resistencia, pero a mí eso me proyecta muchísima frialdad, muy poco rociojuradismo y muchísima frialdad. Y un hombre, como deben ser todos los líderes políticos, con pocos escrúpulos y con un punto de asesino en serie, porque para sobrevivir en política, en esa proyección, lo digo de él como de cualquier otro líder político de un partido. Vamos a ver no se siguiente. Puede. Hombre, de uno a otro. Pues a mí me parece que es un hombre que, como la serie esta de Raquel busca su sitio, yo creo que con Cayetana Guillén Cuervo. Yo creo que Núñez Feijóo busca el suyo. Y yo creo... Pero él sabe cuál es su sitio, porque no sé si lo tiene claro. Yo creo que es un hombre muy listo. Es un hombre muy listo y puede que lo acabe encontrando. Y yo ahí empatizo con él absolutamente en una cosa. Mientras que a Sánchez le dieron por muerto y es ahora el presidente del gobierno, yo creo que debe ser muy difícil venir de unas mayorías absolutas como las que viene, ganadas absolutamente en las urnas y de una manera abrumadora Núñez Feijóo, llegar aquí, que tenga, como dice un jefe mío, que Madrid es Kabul con maneras de Versalles, que me parece una definición perfecta. Qué bueno. Me parece que debe ser muy complicado venir y sobre todo que te hayan traído, esto es como en el fondo un fichaje por parte del Madrid o del Barça, que te traigan para que seas tú el que mete la pelota. Y metías goles en el Getafe y en el Madrid no. Te han quitado hasta el portero, te han agrandado la portería, te han dicho en las encuestas que vas a salir por la puerta grande y de repente no lo consigas. Entonces, yo en ese sentido, reconozco también, porque al final no los conozco a ninguno, pero tiendo a empatizar con ellos, que no debe ser nada fácil. Más allá de otras presencias que haya en su partido, si está su liderazgo en juego o no, pero yo creo que debe ser muy complicado. Vamos a ver el siguiente. Voy a ir un poco más corta. Hombre, Belén. La reina de mi vida. Yo soy muy de Leticia, pero Belén es la mujer que me... Es una mujer que además a mí me produce muchísima curiosidad. O sea, porque es una persona... Fíjate que en mi casa cuando se veían revistas del corazón y tal, lo que se soñaba era una España aspiracional en la que personas como Belén Esteban no encajaban porque éramos nosotros, claro. Eran nuestros vecinos y nuestros compañeros de clase, ¿no? Y Belén ha roto todo eso. También es otra persona, Belén, a la que algunos se empeñan ahora en recuperar como una especie de, no diría yo que mascota, porque Belén es mucha Belén, pero la quieren convertir. No se dejaría ella nunca mascotizar. A Belén la quieren convertir ahora también en una especie de icono kitsch de según qué determinadas cosas y me parece... Oye, que también lo puede ser, no pasa nada. En Belén cabe todo y no tiene ningún problema. A mí me parece una persona fascinante que creo que la vida se sucede... La vida de todos la podemos explicar entre tweets antiguos de Pedro Sánchez y frases de Belén. ¡Qué bueno! Vamos a ver el siguiente. Hombre, Yolanda Díaz. Pues a mí es una persona que me parece que hay dos Díaz en una. A mí me gusta la ministra de Trabajo y me produce cierta impostura la Yolanda que se empeña en ser simpática, dulce y cariñosa. La que baja el tonito, así al hablar. La que baja el tono. Sí. Pero vamos, me parece una mujer bastante hábil para la política y luego también hay que decir que algo tan absolutamente vital y estructural como es el empleo en este país, me parece que ha hecho muchas cosas bien y muchas cosas que aún tiene en la carpeta de salida que hay que atajar, el empleo de los jóvenes y un montón de cosas y la calidad en el empleo en la que yo iba a decir no pido soluciones urgentes, pero es que yo ya tengo una edad, yo ya pido que las cosas pasen cuanto antes. Claro, vamos a ver el siguiente quién es, porque después de este retrato de Yolanda. Hombre, Abascal. Pues mira, me parece un hombre que huele muy bien. ¿La has tenido cerca? Me lo presentó una compañera del Confidencial hace unos años y me dio 2 besos. Este es Santiago, este es Ángel. Él, por supuesto, se ha olvidado, yo no. Y le di 2 besos y pensé
que olía muy bien, que yo es algo que como buena hedonista y como buena frívola valoro muchísimo, que la gente huela bien, que lleve los zapatos limpios. Me he educado así y me fijo mucho y ficho mucho. En mis artículos tengo obsesiones, sobre todo con el tema del pelo, que me obsesiona mucho cómo va de peinada y de teñida la gente. Me parece que es un hombre que tiene en común, como Alberto Núñez Feijóo, que ahora mismo también está en busca de su sitio, de estas oscilaciones entre el pandillero que sale a la calle a arengar a las masas y el ser un hombre de Estado. Dicho lo cual, más allá de darme un par de besos con él, no he intercambiado nunca ni una sola palabra. Y bueno, es una persona, a mí realmente ni su partido ni su ideología tienen mucho que ver con lo que yo opino, dicho lo cual jamás se ocurriría ni increparlo ni decir nada tal, porque lo que he dicho lo he dicho en mis artículos por actos que han tenido que ver de su vida pública como político. Vamos a ver el hombre, esta era la única que yo sabía, Lina Morgan. Mi tocaya, pues una mujer extraordinaria. Y probablemente una de esas grandes desconocidas de este país. La de misterios que hay alrededor de Lina todavía. Prepararon un documental sobre ella. A mí Lina me parece una mujer... Bueno, yo de hecho es que yo soy una aspirante a Lina Morgan. Sí, porque me parece que Lina Morgan fue capaz... Mira, igual que había personajes en el cine español, no sé, una Gracita Morales, una Lali Soldevilla... Lo eran, pero estaban identificadas con que al lado de mujerones de Teresa Gimpera, del Galiné, Sara. Claro, Sara, pues era un poco... O sea, estaba alimentado él, bajita y poco agraciada, con el pibón que se pasea por casa con una bata de raso y unas chanclas de plumas. Pero yo creo que mi tocaya, Lina... fue capaz de hacer las dos cosas y de tomarse muy poco en serio, y probablemente era una mujer que llevaba muchísimos silencios y procesiones por dentro. Pero esta cosa de tomarse a risa, de tú tienes ahí a la mujerona, pero con quien vas a reírte es conmigo, me parece que es un ejemplo que es eterna y es inmortal. Además, Terence Simons la definió como la anti-vedette y decía que el éxito de ella es que era la anti-vedette. Yo, de vez en cuando, si estoy haciendo zapping y hay alguna película de ella, es que me sigo quedando y veo que me sigo riendo de cosas que quizá no han envejecido muy bien, pero con Lina es mi kriptonita. O sea, siempre me hace gracia y me sigo partiendo. Y por supuesto, he visto Hostal Royal Manzanares y Celeste no es un color y vaya par de gemelas. Y si lo viera ahora, sé que volvería a acabar llorando de la risa. Además, yo de la lista era la única que yo conocía, porque el día que conocí a Ángeles Caballero acabamos hablando de Lina Morgan y diciendo que el periodismo era un género más del cabaret. Sí. Pues bueno, mira, una manera perfecta de terminar citando a nuestra Lina Morgan. Gracias por venir. Hombre, por favor, agradecida y emocionada. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a todos los que se han llegado hasta el final. Son unos santos todos. Seguro que sí. Gracias.